Bienvenidos a esta cápsula económica en la que analizaremos los resultados del PMI manufacturero para Colombia y otras variables del orden nacional e internacional de interés para ustedes. Bien, empezamos con el tema del crecimiento en los Estados Unidos para el tercer trimestre del año. Los datos ya han debido haber sido publicados, pero por el shutdown del gobierno, por el cierre del gobierno federal, las cifras aún no se conocen y probablemente van a demorar varios días en conocerse. Sin embargo, tenemos el GDP Now, que es un estimativo que hace la Fed de Atlanta en tiempo real, y ese estimativo sugiere que el crecimiento de la economía de los Estados Unidos en el tercer trimestre del año ascendió al 3.9%. Si eso se confirma, realmente es un dato muy positivo que de alguna manera estaría influenciando la posibilidad de tener nuevos recortes de tasas de interés en la economía de los Estados Unidos. Sin embargo, hasta hoy las probabilidades de tener un recorte en el mes de diciembre siguen vigentes. Y aquí la discusión que se ha venido dando en los últimos días tiene que ver con el comportamiento del consumo de los hogares en los Estados Unidos. ¿Hay alguna evidencia que muestra que a pesar del buen comportamiento del PIB, el consumo de los hogares se ha venido enfriando, el crecimiento se ha venido enfriando, por lo cual la Fed podría tomarse un tiempo para analizar qué es lo que viene sucediendo con esa variable y tomar su decisión de reducción de tasas o no? De todos modos, como ustedes pueden ver acá, con datos al día de ayer, los mercados están esperando que haya una reducción de tasas adicional de 25 puntos básicos durante este año. Muy bien. Otro de los elementos que sin duda caracteriza el comportamiento de la economía de los Estados Unidos en los últimos meses tiene que ver con el comportamiento de las inversiones relacionadas con la inteligencia artificial. Aquí les traigo una gráfica que muestra la inversión privada en los Estados Unidos. La línea color azul nos muestra el crecimiento en equipos y software para computación. Muchos de estos equipos realmente son utilizados en los data centers que utilizan las compañías de inteligencia artificial en los Estados Unidos para promover las búsquedas de este tipo de aplicaciones. Bueno, como ustedes pueden ver, el crecimiento es bastante alto, 14.5%. Sin embargo, cuando uno elimina de la inversión privada el comportamiento en este tipo específico de bienes, uno encuentra que el crecimiento de la inversión en los Estados Unidos es bastante bajo, es apenas del 1%. Es decir, sin el boom de la inteligencia artificial, la economía de los Estados Unidos probablemente estaría creciendo ese 1%. Es una cifra excesivamente baja. El crecimiento ponderado es del 4.1%, que no es un crecimiento malo. Sin embargo, como ustedes pueden observar en el gráfico, el crecimiento viene disminuyendo desde hace ya varios trimestres. Muy bien, otro de los elementos que tuvimos en el mes de octubre fue la publicación de datos y de análisis por parte del Fondo Monetario Internacional. En términos de crecimiento, los cambios no fueron significativamente importantes. La economía de los Estados Unidos debería seguir creciendo en el 2026 a tasas muy similares a las del 2025. Sin embargo, llama la atención la advertencia que hace esa institución multilateral sobre lo que ha venido sucediendo en términos de precisamente las compañías de inteligencia artificial, probablemente de las excesivas expectativas que tienen los mercados sobre qué puede producir este tipo de tecnologías aplicadas especialmente a los negocios. La advertencia que hace el Fondo Monetario Internacional es que existe una sobrevaloración en el precio de las acciones de estas compañías. Sugiere que dado el tamaño de estas empresas, los impactos de una caída en el precio de las acciones serían bastante notables. De hecho, dice, un posible estallido del auge de la inteligencia artificial podría rivalizar en gravedad con el estallido de la burbuja.com de 2000-2001. Para algunos de ustedes, esta crisis del 2000-2001 no es conocida. Sin embargo,
con el auge de Internet y los portales B2B y B2C, se produjo uno de las caídas, de los auges y caídas más importantes en el mercado accionario en los Estados Unidos en toda su historia. Aquí llama la atención la fuerza con la que el Fondo Monetario Internacional está divulgando este mensaje. Este se une a declaraciones que ha hecho la Fed y que ha hecho el Banco de Inglaterra y algunos bancos privados como JP Morgan sobre la situación que puede estar ocurriendo en los Estados Unidos. Así que creo que es un tema que vale la pena monitorear. Y sobre esta misma situación, lo que podemos decir es que en general los precios de las acciones han venido creciendo después del Liberation Day, cuando tuvimos unas caídas abruptas en el mes de abril. Los crecimientos han sido bastante buenos, aunque hemos tenido algunas bajonazos importantes en el mes de octubre y ahora en el mes de noviembre, cuando se ha puesto en duda la sostenibilidad de estos crecimientos hacia futuro. Uno de los elementos que vale la pena destacar es que algunos índices de precios, especialmente aquellos que reflejan el comportamiento del inversionista minoritario, del inversionista que actúa por cuenta propia, no de los inversionistas institucionales, sugieren que el auge en las últimas semanas en los precios de las acciones corresponde precisamente a estos tipos de inversionistas retail. Muchos de ellos actúan a través de aplicaciones y no tienen un gran conocimiento sobre las empresas en las que están invirtiendo. Esa corresponde a la línea azul, que es el Goldman Sachs Retail Favorite Index, y muestra que el Standard & Poor's se ha venido distanciando efectivamente de ese indicador del Goldman Sachs Retail Favorite Index, lo cual puede sugerir que hay un auge debido a inversionistas que no son muy conocedores del tema en las últimas semanas. Bien, pasemos a la realidad colombiana. La semana pasada el Banco de la República mantuvo estable su tasa de intervención en 9.25 puntos porcentuales. Bien, ¿a qué se debe esa situación? En particular, nos llama mucho la atención y tenemos gran preocupación por lo que puede estar sucediendo con la inflación para el cierre del año 2025. Ustedes observan acá las proyecciones que tenemos para estos últimos meses del año con el dato terminal. Estamos previendo que la inflación termine el año en 5.33%. Ustedes pueden observar que ese 5.33 es mayor que el 5.2% que tuvimos hacia el final del año pasado. Eso significaría que el Banco de la República y Colombia en general perdió el año en términos de control de las cifras de inflación. Estamos muy lejos de la meta del Banco de la República, entre un 2 y un 4%, y además, en lugar de hacer que la inflación converja hacia esa meta, estamos alejándonos de la meta. Obviamente, esta es una situación que debe preocupar a la Junta Directiva del Banco de la República y por eso es que vimos que un grupo mayoritario de 4 codirectores votó por mantener estables las tasas. Pensamos que esta situación se va a mantener en lo que resta al menos del 2025 y es probable que, dependiendo del tamaño en el ajuste en el salario mínimo que el gobierno decrete para el próximo año, podamos ver que la tasa se mantiene estable durante los primeros o un buen tiempo en el 2026. Sin duda, uno de los elementos que ha producido esta situación y el temor por el incremento en el salario mínimo es el aumento que estamos observando en las tasas IBR, especialmente a las de más largo plazo, que son superiores a las tasas que tenemos hoy en día. Es decir, de alguna manera los mercados están anticipando que las tasas de interés, en lugar de bajar, podrían estar subiendo en el lapso de un año o de 6 meses. Y esta situación es de particular gravedad, porque hay muchas de estas tasas de referencia que son importantes para muchos créditos en la economía. Bien, ahora pasemos al PMI manufacturero, en el cual debemos señalar que las noticias son muy positivas. El PMI subió de 52 a 54.8. Recordemos que cualquier cifra por encima de 50 significa que hay una aceleración en el crecimiento.
En particular, en el mes de octubre observamos un muy buen comportamiento de específicamente el índice de producción del PMI manufacturero colombiano, que llegó a 57.9, es el nivel más alto en la historia del indicador, que se remonta a abril del 2011. Esto significa que la actividad industrial en Colombia está acelerándose y esto ratifica aún más la posición que ha tenido el Banco de la República. Es decir, no se está observando un colapso de la economía colombiana y por lo tanto no es indispensable bajar las tasas de interés. Por el contrario, sectores como el de la manufactura muestran una recuperación bastante notable. Los datos del PMI también nos ayudan a entender cuáles han sido los factores que han estado detrás de esa recuperación de la actividad manufacturera en Colombia. Y sin duda, uno de los elementos que ha ayudado muchísimo es la moderación que vemos en los precios tanto de los productores industriales como de las materias primas que utilizan los productores industriales. Y buena parte de esta situación está relacionada con la revaluación del peso colombiano. Ustedes pueden observar acá que los precios de los insumos han venido desacelerando su crecimiento en una forma notable en los últimos meses. El indicador en el mes de octubre fue de 50.5%, lo cual sugiere que el aumento en los precios de las materias primas fue muy bajo y esto ha permitido que los aumentos en los precios de los productos finales también sean muy bajos, ayudando precisamente a que la expansión del sector manufacturero sea notable. Recordemos que la aceleración que estamos viendo en la inflación en Colombia no se debe a los productos industriales, se debe a los productos del sector agrícola, en particular los precios de los alimentos. No tiene mucho que ver con los precios industriales. Bien, con eso terminamos nuestra cápsula del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y espero que nos podamos ver el próximo mes para ver la evolución de los indicadores más importantes a nivel internacional y de Colombia. Muchas gracias por su atención.